Siendo las 15:30 con la presentación del informe de política monetaria de enero 2018. Hoy me acompañan Mariano Flores Vidal, gerente general, Mauro Alessandro, es el responsable del IPOM, y Emiliano Vasco, que hoy está sentándose en lugar de Fernanda Martigena, nuestra gerenta de coyuntura, que está de vacaciones, lo mismo que nuestro vicepresidente, que justo le tocó esta semana de vacaciones. Por supuesto que este es un IPOM bastante especial por una serie de motivos. Obviamente, primero, porque es el momento de rendir cuentas del año 2017. Es el momento también de contarles las perspectivas que tenemos para el año 2018 y, sobre todo, considerando que se pospuso por un año el arribo del objetivo del 5% que tenía propuesto, o que tenemos como propuesto. Así que me parece que tendríamos que hablar un poquito de todas esas cosas. Esta es la estructura del documento que ustedes tienen: contexto internacional, actividad económica, inflación y política monetaria. Son los capítulos estándares que tenemos en el IPOM, pero la presentación hoy va a ser un poquito diferente porque me voy a concentrar en estas cosas que mencioné hace un minuto: evolución de la desinflación, perspectivas para el año 2018, un poquito de actividad económica muy brevemente, y después política monetaria y qué esperamos para este año. Así que arrancamos directamente con evolución de la desinflación, que es el primer punto. Y al equipo le pareció apropiado arrancar con esta placa, que no es estrictamente de Argentina, como ustedes verán, que es simplemente dónde están los países que tienen metas de inflación con tipo de cambio flotante, dónde están en este momento. Envidiable para nosotros, no voy a dejar de decirlo y de reconocerlo, pero fíjense, Perú esta semana estaba explicando por qué estaba con una inflación menor a su meta anual del 2%, Chile con 2,30%, Brasil, como ustedes también, explicando por qué está por debajo de su meta, está con una inflación anual del 2,95%, Colombia 4,09% en meta, un poquito más arriba México, pero esto nosotros lo estamos presentando acá para reforzar la idea que este es el sistema monetario y cambiario que Argentina ha elegido para encarar el proceso de desinflación que está transitando y que ahora vamos a ver cómo viene evolucionando. A estos países les llevó un poquito más, algunos un poquito menos, pero esto es donde están, y cuando a veces escuchan comentarios o dudas sobre la efectividad del régimen de metas de inflación, es bueno repasar estos números, que son de vecinos, de economías parecidas a las nuestras, y que están aquí y que también en su momento tuvieron sus dificultades y que lograron ir superándolas, así que nos pareció al equipo que era bueno entrar refrescando este punto específicamente. Bueno, vamos entonces ahora a lo que ocurrió 2016-2017. Quizás el punto más relevante para nosotros es reforzar la fuerte baja en la tasa de inflación que se produjo en el año 2017. Ustedes saben que nosotros medimos la inflación en función de la inflación nacional. El año pasado no había estrictamente un índice de inflación nacional, lo construíamos acá en el Banco Central, lo hablamos mucho el año pasado. El número para el año 2016 terminó siendo una inflación del 36,6%. Ese número, que sí es el que ahora nosotros seguimos, que es la inflación nacional publicada por el INDEC, terminó el año en 24,8%, es decir, que tuvo una baja de casi 12 puntos en el año 2017, que es una baja muy significativa. Como ustedes saben, no al rango que nos habíamos propuesto, pero una baja muy significativa. Si uno mira, por ejemplo, Gran Buenos Aires, puntualmente, o sea, el nivel general Gran Buenos Aires, ese número sí lo tenemos del INDEC del año pasado y de este. Terminó el año 2016 con una inflación del 39,4% y esa inflación cae a 25% en el año 2017, es decir, que ese número tiene una baja de más de 14 puntos en la inflación interanual. La núcleo puntualmente, que también la volvemos a tener, porque no la tenemos para el año 2016 a nivel nacional, pero sí la tenemos para GBA, cae de 33,8 a 21,8, una caída de 12 puntos en la inflación núcleo GBA. Entonces, el primer punto central que queremos remarcar es 2017 fue un año de una muy importante baja en la tasa de inflación en las distintas áreas geográficas y en los distintos componentes, como bien puede verse acá. Componentes me refiriéndome al nivel general y al núcleo. Así que este es el primer punto que queríamos destacar. Y lo que creo que también vale la pena hacer una breve mención, antes de seguir con la inflación, es que esta desinflación se ha producido en un contexto de un crecimiento económico bastante sostenido. Como ustedes ven, la economía ya lleva 6
trimestres de crecimiento, pero fíjense, si ustedes miran los últimos 5, el crecimiento es un crecimiento muy, muy parejo. Cuando ahí dice, por ejemplo, 3,8, el último número, es el crecimiento de ese trimestre, del trimestre anualizado, y es como bastante interesante porque este crecimiento en estos trimestres es un crecimiento no solo sostenido, sino que es el de menor volatilidad que registramos en la historia macroeconómica reciente de Argentina. Que nosotros lo asignamos, lo hemos hablado mucho, al rol de absorbedor de shocks que hace el tipo de cambio flotante. Mucha Argentina ya está viviendo los beneficios de tener un tipo de cambio flotante en términos de la amortiguación de lo que le llega del resto del mundo en términos de actividad económica, y esto lo estamos viendo de una manera muy contundente en una tasa de crecimiento que, independientemente de lo que pasa, repito, en el resto del mundo, mantiene un ritmo de crecimiento muy, muy sostenido y muy parejo. Fíjense, 3,5, 5,3, 3,4, 3,6 y 3,8, con lo cual tenemos no solo un año 2017 con una pronunciada baja de la inflación, sino con un crecimiento sostenido y, sorprendentemente para la historia de Argentina, poco volátil. Poco volátil. Entonces me parece que son dos elementos muy, muy positivos para rescatar del año 2017 que acaba de concluir. Bueno, volviendo entonces a la dinámica de inflación, creo que es interesante mirar este gráfico que es la inflación núcleo. Ustedes saben, la inflación núcleo, bueno, por supuesto ya lo conocemos, excluye a los estacionales y excluye a los regulados. Esta es básicamente la variación interanual de la inflación núcleo desde que empezamos a tener datos, desde que el INDEC empezó a publicarlo, y acá básicamente combinamos GBA para el año 2016 y nacional para el año 2017, pero lo que se ve es que es un proceso no solo pronunciado, sino muy sostenido y persistente y continuo de baja de la inflación. Entonces eso me parece que también es interesante. Por supuesto que la inflación núcleo tiene sus idas y vueltas porque los regulados tienen, digamos, un impacto que es muy diferente en los distintos meses, pero cuando uno de alguna manera limpia el efecto de regulados, el efecto de la inflación núcleo es muy, muy persistente su baja y muy, muy sostenida. 21,1, que después vamos a ver que es el número más bajo desde que tenemos registro en la serie, por supuesto desde que volvimos a tener series después del apagón estadístico del INDEC. Ahora vamos a mostrar un gráfico, ¿no? De cualquier manera, esta es la interanual. Otra manera de verlo, que creo que lo presentamos ya en el último IPOM, o lo hemos presentado también en varios de los últimos comunicados de política monetaria, es mirar el ritmo al cual viene desarrollándose o viene creciendo esta inflación núcleo, y para eso lo que hacemos es tomamos el promedio móvil de los últimos 3 meses. A veces no conviene tomar específicamente un mes específico porque también esto tiene su ruido y su variabilidad, con lo cual tomar el promedio móvil de 3 meses nos da una mejor visión. Y ahí lo que vemos es un poquito lo que hemos hablado mucho, una inflación núcleo que logramos bajarla fuertemente en el segundo semestre del año 2016, que después se nos puso rebelde. Ustedes ven que esa velocidad de la inflación núcleo se mantuvo bastante estable, incluso sobre principios de este año nos generó alguna complicación, pero que después sí ya volvió a retomar una tendencia claramente descendiente, y hoy esa inflación núcleo está viajando a una velocidad del 18,5%. Esto va a ser bastante importante cuando miremos esto en términos, porque este es el punto de largada para el año 2018 y las perspectivas de inflación del año 2018. Bueno, un poquito de revisionismo aquí, algunos años para entender, digamos, la diversidad de condiciones que se han dado en estos últimos 3 años, por mencionar los más recientes. Claramente el año 2016 fue un año de gran desafío, no solo porque fíjense lo que fue el aumento de regulados, lo que fue el efecto de la unificación cambiaria y que generó esa tasa de inflación, pero esto acá estamos hablando de GBA, y que básicamente se revierte, y hoy en el año 2016 tenemos una inflación sustantivamente, como hablábamos, más baja. Donde me gustaría destacar puntualmente es la inflación núcleo. O sea, la inflación núcleo yo les mostraba es 21,1, ese es el valor con el cual termina la inflación núcleo sobre el fin de año, y fíjense la diferencia que tiene tanto con el año 2016, donde había sido 33,8, e incluso el año 2015, donde había sido prácticamente 30%. Entonces, de nuevo, es un proceso que hemos logrado bajar la tasa de inflación con un desafío bastante significativo en el año 2017 porque siguió
el aumento de precios regulados, 38,7%. Después vamos a ver que incluso que este aumento regulado fue superior al que habíamos previsto a principio de año. Y entonces esto que es la inflación núcleo, yo a veces digo es un poco lo que más la gente está viendo en el supermercado, se está moviendo a un ritmo que, como creo que muestro acá en la próxima placa, es el más bajo en muchísimo tiempo. Esto es desde el momento que volvimos a tener datos de inflación core en el 2012, cuando la ciudad de Buenos Aires volvió a publicar. Fíjense que en ningún momento la inflación core se estuvo moviendo a un ritmo tan lento como en este momento, ¿no? Así que este es un gráfico que va hasta el 2013, que da un poquito la dinámica de lo que está ocurriendo. Bueno, eso es un poquito lo que ha ocurrido. Vamos a hablar un poquito de cómo nos dejó eso respecto de la meta de inflación que nosotros teníamos para el año 2017, que era, ¿se acuerdan?, 12,17. Y lo que nos parece interesante es este gráfico donde aquí lo que estamos mostrando, los memoriosos quizás se acuerden, seguramente hay varios aquí, que nosotros en enero del año 2017, cuando hicimos esta misma presentación, no me acuerdo si exactamente el mismo día, pero hace un año prácticamente, nosotros mostramos una trayectoria para la inflación núcleo que tenía que cumplirse en el año 2017 para lograr ese objetivo de inflación. Bueno, es esta línea. Lo único que he mostrado es exactamente la misma línea, excepto que he mostrado un poquito diferente como promedio móvil de la inflación núcleo que tenía que irse dando. En aquel momento habíamos mostrado como el nivel de precios, ¿no? Era un gráfico que mostraba cómo iba creciendo, pero esto era básicamente cómo tenía que ir avanzando la inflación núcleo, dado la expectativa que teníamos de regulados, para que la inflación estuviera dentro de esa meta. Y esto fue efectivamente lo que ocurrió con la inflación núcleo a lo largo del año. Entonces lo que queremos enfatizar acá primordialmente es que se ve que claramente terminamos el año con un desvío que está, yo les diría, más que 100% explicado por lo que ocurrió en los primeros meses del año. Tema del cual hemos hablado repetidamente en estas presentaciones de INPOM en sus últimas ediciones. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de un relajamiento de la política monetaria en la segunda mitad del año 2016 y comienzos del año 2017, que ex post resultó que había sido demasiado agresiva para lo que necesitaba el proceso de desinflación y nos generó esta reversión y este desvío en la primera parte del año. Después, como ustedes saben, anunciamos a fin de febrero, también lo hemos discutido acá, una política monetaria que fue aumentando en su nivel de restricción a lo largo del año. Fue una política monetaria crecientemente restrictiva a lo largo del año 2017 y fíjense que ese viraje en algún sentido alineó el proceso de desinflación básicamente según lo que habíamos acordado en términos de desinflación aquella vez. Fíjense que entre mayo y diciembre de este año la inflación núcleo baja aproximadamente 7 puntos porcentuales, su velocidad, digamos, la velocidad a la cual está funcionando, cuando esperábamos 6,6 de desaceleración en esa segunda mitad del año. Es decir, que obviamente terminamos el año con un desvío, ese desvío está fuertemente concentrado en los primeros 5 meses del año y de alguna manera se alinea mucho más con el proceso de desinflación a partir de mayo en adelante. Así que eso es simplemente un diagnóstico, yo les diría, de dónde temporalmente nos surgió el desvío respecto a la meta que nos habíamos pautado. Y sobre todo, también para el equipo, la tranquilidad que a partir de mayo la tendencia y la velocidad de desinflación sí retomó aquello que se buscaba y eso es lo que nos permite terminar el año con esa inflación núcleo tan baja y esa velocidad de inflación núcleo en 18,5 que realmente Argentina no la había visto en bastante tiempo. De cualquier manera, no podemos dejar de soslayar que también es cierto que en términos de regulados, los incrementos durante este año fueron superiores a los que habíamos anticipado a comienzos de año, y yo creo que eso tuvo una serie de combinaciones. Por un lado, ustedes saben, combustibles están regulados y una suba muy importante del precio de los combustibles a nivel internacional, entonces esos simplemente fueron shocks que no habíamos anticipado, y también el crecimiento de las tarifas de diciembre de este año tampoco, cuando el gobierno de alguna manera anticipa el cronograma de corrección tarifaria, eso también adicionó un par de puntos en diciembre. Debiera decir,
para tener estricta justicia, que también a principio de años habíamos anticipado aumentos de transporte que no se dieron, ¿no? Entonces hubo algunos que se dieron por demás y otros que se dieron de por menos. El combo de todo eso resulta más o menos en unos 2.1, que básicamente acá lo vemos en la columna de regulados. Esto es básicamente lo que nosotros esperábamos de regulados, eran estas dos primeras cajitas en esta barra, pero esto es lo que resultó siendo por encima de lo que esperábamos, y hay también un 0,2 acá en la núcleo, porque hay algunos componentes de la núcleo que directamente son regulados, pero que están computados en la núcleo y que también suman un poquito. Así que diría 2,1% de inflación fue simplemente un shock de regulados que no lo habíamos anticipado, ¿no? Entonces la política monetaria no se había calibrado para tomar en cuenta esos dos puntos y terminan incidiendo de una manera más fuerte en la inflación. Y la verdad que fue bastante de eso fue en diciembre. Entonces esperábamos terminar el año con algunos números un poco mejor que esa anticipación de esas correcciones tarifarias nos alejaron un poquito. He dicho en otras ocasiones, también en cierto sentido nos ayudan para el año 2018 o podríamos decir en el año 2019, porque también lo que ocurre es que también lo del 2019 se anticipó al 2018, ya no va a haber correcciones de tarifas en el año 2019, casi les diría no va a haber a partir del segundo semestre del año 2018, ahora vamos a hablar de ese punto, con lo cual estas quizás sorpresas en regulados que hemos tenido en el año 2017 en algún sentido nos allanan el camino para lo que viene de aquí en más. Así que bueno, tanto el shock de regulados como esa desviación en los primeros meses que nosotros atribuimos al relajamiento de la política monetaria a fines del año 2016 y comienzos del año 2017 explicarían el desvío de la meta de este año. Pero repito, e insisto mucho con esto, con la tranquilidad para el equipo que en la segunda mitad del año el proceso de desinflación sí estuvo avanzando al ritmo que sí habíamos anticipado en el IPOM de enero del año 2017. Bueno, muy bien, vamos al 2018. Y a nosotros lo que nos parece que es muy interesante es ver cuáles son las condiciones iniciales del proceso de desinflación comparando las condiciones iniciales del 2017 con las condiciones iniciales del 2018, porque eso nos va a permitir tomar una perspectiva de cómo pensamos que va a ser el proceso inflacionario en el año 2018. Y lo que hemos hecho, hemos preparado una serie de indicadores y vamos a ver esos indicadores, cómo lucían cuando nos juntamos acá hace un año y cómo lucen hoy. Y a partir de eso, tratar de inferir, bueno, cuánto más fácil o no, vamos a ver cuánto más fácil, podríamos decir, va a ser el proceso de desinflación en el año 2018. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando nos juntamos acá en enero, también teníamos un valor de la inflación núcleo del último trimestre, el promedio móvil de la inflación núcleo del último trimestre del año 2016. Es decir, a qué ritmo venía desarrollándose la inflación núcleo en Argentina en los 3 meses anteriores a que hiciéramos esta conferencia. Ese número fue 23,1 el año pasado y hoy es 18,5. Es decir, empezamos el año 2018 con una inflación núcleo que está viajando a una velocidad que es, yo les diría, interesantemente inferior a la que teníamos el año pasado. Fíjense, 23,1, 18,5. Muy significativa la diferencia en el ritmo de avance de los precios en el arranque del año 2018. Acá lo dejamos, porque ahora vamos a ir completando con otras. ¿Se repartió el papel o no? ¿Dónde está Fernando? ¿Qué lo tenés ahí en tu mano? Ah, bueno, esto que va a estar ahora se lo vamos a ir pasando después para que lo tengan porque nos parece bastante interesante. Bueno, la inflación, como les decíamos, había terminado 36,6 en el año 2016, termina 24,8, con lo cual, si ustedes piensan que hay algún elemento de inercia o de rezago o de impacto de la inflación pasada, obviamente el escenario es totalmente diferente 2018 que 2017. Bueno, regulados fue 38,7.
el aumento de regulados en el año 2017. En el año 2018 estamos esperando 21,8. O sea, estamos esperando prácticamente casi la mitad de aumento de regulados, porque como les decía, justamente es un proceso que va de alguna manera culminando. 38,7 es el número real que se produjo en el año 2017, 21,8, y ahora lo vamos a discutir bastante en detalle, este 21,8, porque hay bastante, obviamente en las expectativas de inflación, hay bastante discusión sobre el impacto en febrero de transporte. Y vamos a mostrar en un ratito que las expectativas que están de hecho en el REM, en el último REM publicados por nosotros de regulados para el año 2018, están bastante por encima de lo que el Banco Central anticipa. Entonces les voy a mostrar un par de casos por qué esa diferencia, porque realmente estamos convencidos que se está analizando mal el aumento de transporte de febrero y eso está generando un desvío muy grande de expectativas en febrero respecto. Pero ahora lo voy a analizar en detalle y lo van a entender claramente de dónde viene. Pero repito, inflación núcleo sustancialmente por debajo, inflación nivel general bien por debajo, regulados prácticamente la mitad. O sea, arrancamos el 2018 con estas mejoras. Tipo de cambio real multilateral. Entonces, 90.3, esto es, Mauro, respecto 100, es el día posterior a la salida del cepo, ¿no? 100 es el día posterior a la salida del cepo. Entonces, en diciembre, el último día de diciembre del año 2016, ese número estaba en 93. Ese era el valor del tipo de cambio real multilateral. Último día de diciembre del año 2017 era 97. Sorprendente estabilidad del tipo de cambio real multilateral, notable estabilidad, un fuertísimo proceso de desinflación en el año 2017 sin que se modifique el tipo de cambio real multilateral. Es más, diría, bueno, se depreció mínimamente. Y finalmente, la variable que nosotros manejamos, que es la tasa de política monetaria, ¿no? ¿Cuál es el nivel de dureza monetaria con el que arrancamos el 2017 y con el que arrancamos el año 2018? Entonces, aquí lo que mostramos es la tasa de política monetaria real ex ante. Esto es decir, la tasa de política monetaria a fin del año, comparada con la inflación, en este caso es enero, corregime Mauro. Entonces, ¿cuál era la tasa de interés real que estaba defendiendo el Banco Central a comienzos del año 2017? El nivel de dureza de la política monetaria a comienzos de 2017, que ya les dije que segunda mitad de 2017, segunda mitad del 2016, comienzo del 2017, habíamos ido a una política monetaria bastante más laxa. Bueno, fíjense, esto es como arrancamos el 2017, con este nivel de dureza, y así es como arrancamos el 2018. O sea, esa tasa de interés real que había arrancado muy relativamente baja en el año 2017, es decir, que habíamos encarado el año 2017 con todos esos desafíos, el doble de regulados con una tasa de interés real relativamente baja, hoy arrancamos el año 2018 con una tasa de interés real sustancialmente más alta, es decir, arrancamos el año desde un posicionamiento de tasa de interés real positiva muchísimo más duro que el que arrancamos el año pasado. Y me parece que esto va a ser importante cuando pensemos un poquito a futuro. Entonces, vuelvo un minuto, ¿no? Fíjense qué lindo cuadro para poner en el diario este. Le digo a los periodistas, ¿no? Está hermoso, se los vamos a pasar después por PowerPoint, ¿ok? 23-18, 36-24, 38-21, 93 y 39-15, que básicamente las distintas condiciones de arranque. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Último REM publicado, hay una expectativa de aumento de regulados del 25,8. Banco Central dice 21,8. No 25,8, dice 21,8, que es lo que nosotros anticipamos va a ser el crecimiento de regulados en el año 2018. Y les voy a dar un solo ejemplo que les va a ilustrar claramente por qué esta discrepancia. Quiero que miren, esto es básicamente acá lo que hemos
lo que estamos contándoles es cómo vemos, ahora les voy a mostrar los dos semestres, ¿no? Pero acá sí, con lujo de detalle, primer semestre, lo que vemos nosotros que son los crecimientos de regulados. Fíjense, cuando vamos a electricidad y gas, la dimensionalidad de estos números, cómo ha cambiado, incluso les diría con respecto a diciembre. Incluso les diría con respecto a diciembre. Es decir, que de alguna manera ya vamos superando estos 2 años de reacomodamiento de tarifas y entramos en una situación mucho más normal. Pero quería sobre todo concentrarme acá, en lo que es transporte, ¿no? Transporte en febrero, ustedes ven 8, 3 y menos 6. 8, 3 y menos 6. Ustedes saben que se anunció un aumento del boleto de colectivo para quien hace un solo viaje, pero a su vez se anunció que entra un esquema de polimodal, es decir, el que toma 2 viajes, en el segundo viaje tiene un descuento, un tercer viaje tiene un descuento, etc. Entonces el aumento dista muy significativamente de aplicar el aumento como si todo el mundo hiciera un viaje. Fíjense, por ejemplo, donde es muy evidente Subte. Subte no tiene aumento de tarifa en febrero. El aumento de tarifa Subte, como ustedes lo ven acá, está en abril. Pero ¿qué pasa? Mucha gente toma el subte como su segundo medio de transporte. Es decir, toma el micro y después se sube al subte. A partir de la polimodal, lo que va a pagar para ese viaje en subte cae en valor, significativamente. Entonces, esto es una invitación, sobre todo a los consultores que están, digamos, pensando sobre todo este tema, también a los periodistas, es que hay un cambio muy, muy significativo entre lo que es el cálculo de los anuncios para uno solo, que cuando se incorpora el aspecto polimodal de los viajes, que creo que ha sido un aspecto casi yo diría revolucionario de lo que se ha hecho ahora, pero desde el punto de vista nuestro, lo que toca acá en términos de aumentos de regulados, genera aumentos de regulados muy inferiores a los que se estaban de alguna manera reportando en los medios, y entiendo yo en las expectativas, porque vieron que las expectativas eran 25 cuando nosotros pensamos que son 21, y es una diferencia no menor en términos del impacto. Así que esto es básicamente, les queríamos comentar esto. Aquí lo tienen para primero y segundo semestre. Primero y segundo semestre. Perfecto. Primero y segundo semestre. Aquí está el 21.8. Está fuertemente concentrado en el primer semestre del año. Fíjense, 13.5 lo que es regulados, 7.3 en el segundo, queda 21.8. Dividido en servicios públicos y otros regulados. Así que eso se los dejamos básicamente para el trabajo y por supuesto que estamos todo el equipo del Central. Esto se lo digo básicamente a los consultores también que están acá y los que nos están escuchando, que a disposición también para discutir y pasarles los datos que tenemos como para mejorar ese cómputo de regulados que creo que, como decimos, está sobreestimado, ¿no? Entonces, esto creo que ameritaría, digamos, una revisión por parte, y totalmente entendible por otra parte, porque estos son cosas novedosas que se necesitan ciertos datos y hay que analizarlos y tomarse su tiempo para procesarlos. Bueno, actividad, la gráfica que habíamos mostrado, quizás aquí me detengo un segundo en este gráfico que me parece que es, vale la pena, ¿no?, mostrar lo que es la evolución del tipo de cambio real multilateral. Aquí está acá está el fin del cepo cambiario, acá está el punto ese que tomábamos como 100 en la referencia. Y fíjense que esta es la evolución que ha tenido, que obviamente tuvimos toda esta volatilidad al principio que les cuento que tuvo mucho que ver con el tema de los dólares futuros y la inestabilidad que generó el mercado cambiario en el arranque, pero fíjense que una vez que el tema de los dólares futuros se terminó, que fue por acá, por junio del año 2016, el tipo de cambio real multilateral tiene una sorprendente estabilidad en Argentina. Digo sorprendente porque esta volatilidad del tipo de cambio real multilateral es básicamente muy pequeña con respecto a la que podemos ver en México, la que podemos ver en Chile, la que podemos ver en Colombia. Es sorprendentemente estable el tipo de cambio real multilateral, más allá de que el tema del dólar esté o no en las tapas de los diarios, pero la verdad que es impresionante lo poco que se ha movido en términos de poder adquisitivo y por supuesto con estas fluctuaciones. Bueno, y ustedes saben de qué se habla en cada una de las puntas de este gráfico, pero bueno, ahí está, va y viene, y es justamente para nosotros lo que está detrás de ese crecimiento tan
estable y tan sostenido de la economía argentina en los últimos 5 trimestres. En un proceso de recuperación, que acá lo que mostramos es la inversión, fíjense comparado esta recuperación con previas, este es un proceso de crecimiento que está liderado por la inversión como no lo había estado antes en las últimas recesiones y es lo que me parece que amerita y justifica y valida el hecho de que todos hay bastante consenso de que la economía va a seguir creciendo en el 2018, va a seguir creciendo en el 2019 y este es un proceso bastante diferente desde el punto de vista macroeconómico a los otros ciclos que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de política monetaria, arranco y ya voy terminando. Bueno, acá lo que tenemos es, este es un gráfico que lo hemos venido mostrando repetidamente en las presentaciones, tasa de interés real de la política monetaria. Acá tenemos lo que hablábamos del relajamiento de fin del 2016, comienzo del 2017 y este proceso de aumento en la restricción monetaria a lo largo del año 2017. Cuyo objetivo central, déjenme decirles, no solo fue una reacción a darnos cuenta que el proceso de inflación en el principio del año venía un poquito más alto, sino porque para el segundo trimestre del año 2017 llevábamos ya 3, sino 4 trimestres con la inflación núcleo estancada en el 1,7%. Esto lo hemos hablado acá muchas veces, que nos costaba, se nos había puesto rebelde. Entonces, el endurecimiento de la política monetaria en el segundo semestre del año 2017 tuvo como finalidad, yo les diría inmediata, perentoria, era quebrar el ritmo de crecimiento de esa inflación núcleo. ¿Okay? Ahora vamos a ver el gráfico de qué es lo que pasó. Acá, entonces, este es el proceso. Acá se ve incipiente, digamos, una reversión del ciclo que quizás se ve mejor o se entiende mejor en este gráfico, que básicamente muestra ese promedio móvil de la inflación núcleo. Acá es ese momento en el que la inflación núcleo se nos quedó como estancada, sin una trayectoria. Incluso, como decía, fíjense, relajamiento se nos complicó un poquito en el primer trimestre del año 2017, un endurecimiento de la política monetaria y un proceso de desaceleración de la inflación núcleo que era, como les decía, más o menos en términos y en líneas con lo que esperábamos en el proceso de desinflación. Con lo cual nos encontramos ahora a principios del año 2018 con una política monetaria muy dura, con esa inflación núcleo quebrada, porque ya no está, ya el promedio de los últimos meses ya no es 1,7, es 1,4, el promedio de esa inflación núcleo de los últimos meses. Entonces se quebró, se logró el objetivo a través de esa restricción de la política monetaria de quebrar la núcleo. Estamos con una política monetaria entonces muy alta, con una inflación núcleo que viene cayendo, con lo cual un poco esto lo empezamos a anticipar en nuestros comunicados de política monetaria, yo diría ya en noviembre y diciembre, y de alguna manera justifican el movimiento de tasas que hicimos en la última reunión de política monetaria, que por supuesto también de alguna manera se anticipa la posibilidad de reducir esa tasa de interés real o ir a niveles un poquito más bajos por el relajamiento o el cambio en la meta de inflación que se anunció a fin de año. Así que las dos cosas combinaron, ¿no? Una tasa de política monetaria muy alta, una inflación núcleo que ya se quebraba, con lo cual eso ya inmediatamente avisoraba que para no aumentar el sesgo contractivo uno tenía que empezar a relajar los valores de tasa de interés nominal y de alguna manera acelerado ese proceso por básicamente posponer el objetivo del 5% un año. Así que esto me parece que más o menos explica perfectamente el cuadro de dónde arrancamos y lo que está haciendo el Banco Central en este momento. Ustedes saben, esto me parece muy importante para nosotros remarcarlo, lo hicimos en la conferencia del 28 de diciembre, y entiendo que el propio gobierno también lo está enfatizando bastante, que es que nos parecía importante cuando, repito, se pospuso el objetivo del 5% para el año 2020, consolidar institucionalmente al Banco Central, y eso de la manera más efectiva de hacerlo es restringiendo las transferencias o definiendo
en qué medida se iban a restringir las transferencias que el Banco Central le hacía al Tesoro. Este es un gráfico que nosotros hemos visto en cada presentación del IPOM. Entonces hemos hablado de estas transferencias muy grandes que hizo el Banco Central en los últimos años del gobierno anterior, 4,2, 5,3, 4,4 del PBI, y que nosotros teníamos el objetivo de ir bajándolas significativamente y de manera persistente a lo largo de la gestión. Y esto era básicamente lo que eventualmente iba a ser la apoyatura al Banco Central en su esfuerzo de desinflación. Lo bajamos a 2 puntos del PBI, es decir, una baja muy significativa en 2016, a 1,5 del PBI en el año que pasó. Lo que está acordado en el presupuesto implica una transferencia de entre 1 y 1,1% del PBI para este año en curso, y hasta ahí estábamos. El 28 del 12 lo que se anunció es cómo sigue esta película hacia adelante, y esta película hacia adelante sigue con una baja al 0,5 en el año 2019, estimado de transferencias del Banco Central al Tesoro, y después una regla permanente a partir del año 2020, donde la característica que tiene esa regla es que el Ejecutivo no recibe ningún ingreso nunca más por impuesto inflacionario. Entonces la regla tal cual está definida a partir del año 2020 es que lo único que va a poder transferir el Banco Central al Tesoro es el crecimiento real de la economía por la base monetaria de la economía. Es decir, si la economía crece el 1%, entonces se presume que hay un aumento aproximadamente del 1% en la demanda de dinero, entonces por el crecimiento real, no por la inflación, por el crecimiento real. Entonces se transferiría 1% de la base, sería lo que el Banco Central estaría transfiriendo. Si la economía crece 3%, se transferiría el 3% de la base. Como la base es aproximadamente un 10% del PBI, ese es el escenario que hemos graficado acá, que dice 0,3 del PBI, pues estamos asumiendo una base del 10% y un crecimiento del 3%. Pero si el crecimiento sería menor, el crecimiento real fuera menor, entonces habría transferencias que serían menores, si el crecimiento real, pero no es más que por el crecimiento real de actividad económica, no tiene absolutamente ninguna relación con la tasa de inflación, con lo cual no hay ningún sentido en el cual el gobierno se beneficiaría a partir del año 2020 de tener inflación, así que por lo menos en términos de financiamiento. Así que para nosotros esto es absolutamente central. Para nosotros fue una parte absolutamente central de lo que se anunció el 28 de diciembre y de alguna manera despeja cualquier incertidumbre que hay respecto al relacionamiento del Banco Central con el Tesoro ya de manera, yo les diría, definitiva. Así que esto para nosotros es un tema central. Bueno, termino con algún par de comentarios adicionales. Reservas. La verdad que el crecimiento de las reservas del Banco Central, bueno, ya empieza a tener, digamos, una dinámica que empieza a ser muy clara, ¿no? Una diferencia muy, muy grande con lo que ocurría en los años anteriores. Todos ustedes lo saben porque lo han reportado la gente de prensa acá, que estamos en reservas récord ya por números bastante significativos. Ahí ustedes ven que la dinámica de acumulación es muy importante. Recuerden, esto nosotros lo dijimos en el IPOM de mayo del año pasado, si uno mira a los países latinoamericanos, digo para compararse con los más cercanos a nosotros, todos tienen muchas más reservas como porcentaje del PBI que las que tiene Argentina. Y ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar un objetivo de 15 puntos del PIB de reservas. Ahí vamos, con ese ritmo que hemos avanzado mucho en pos de ese objetivo. Y aún así, si llegáramos a 15, seríamos el país que tiene menos reservas en la región. Entonces, ahora, por supuesto que esta acumulación de reservas no ha sido gratuita, porque nadie le regala al Banco Central 40.000 millones de dólares. Es decir, cuando nosotros compramos reservas tenemos que emitir pesos, y cuando emitimos pesos, para que no generen inflación, los tenemos que absorber con LEVAX. Por eso nosotros siempre hemos hablado que no existe el tal problema de las LEVAX. En todo caso, existiría el tal problema de las reservas, porque una cosa viene con la otra.
Y nuestro convencimiento es que a Argentina le hace bien tener un Banco Central sólido con muchas reservas, porque es una hoja de balance que aumenta en peso específico, por darle alguna manera de ilustrarlo de alguna manera, cuando más lo necesita. Es decir, cuando hay algún tema, algún shock negativo a la economía, que por ejemplo tendería naturalmente y apropiadamente a depreciar el tipo de cambio, ahí esa hoja de balance se hace mucho más fuerte. Y justamente por eso todos los países acumulan reservas, porque le da muchísima estabilidad a su sistema financiero y a su mecanismo cambiario. Y repito, nosotros acá compramos cerca de 40.000 millones de dólares, pero México compró 200.000 y Brasil compró 300.000. En el caso de Brasil, una economía más grande que la nuestra, pero repito, me parece que es algo que simplemente es mirar lo que hacen las buenas prácticas y entender que esto tiene sentido. Pero bueno, me parece importante también mostrarlo con este gráfico, que es los pasivos. Lo que le acabo de mostrar son los activos, las reservas son los activos del Banco Central. Entonces vemos que los activos suben. Y cuando los activos suben, lo que les comentaba, los pasivos suben también. Y quisimos que no suba pesos, porque eso hubiera generado inflación, entonces lo que sube son pasivos remunerados, LEVAX, que es lo que usamos para absorber esa liquidez. Si ustedes miran acá el pasivo, este es básicamente el pasivo, acá están LEVAX y pases netos. Esto es como ha evolucionado. Y esta roja es restándole a estos LEVAX, ya lo hemos mostrado esto también en ocasiones anteriores, le resto el valor de las reservas que hemos adquirido desde acá. No de todas las reservas, de las que adquirimos durante este proceso. Y ahí lo que vemos es que cuando entonces uno dice, bueno, todo este stock de LEVAX está en algún sentido respaldado por esas reservas que tenemos en la hoja de balance. Y que es un respaldo, repito, con buenas propiedades de riesgo, porque en el momento que más las necesitas, más valen. Cuando uno mira el stock de LEVAX neto de ese activo que uno ha acumulado, lo interesante es que el stock de LEVAX está cayendo. Si quieren, el stock de LEVAX, por decirlo de alguna manera, sin el respaldo de reservas o de reservas compradas en estos últimos años, está cayendo, ¿no? Así que eso habla de la creciente fortaleza del Banco Central. Y esto está en esta tabla. Fíjense, acá nosotros las LEVAX y pases netos el 1 de marzo del 2016, que fue cuando terminamos de absorber el exceso que había dejado de monetario, que había dejado el gobierno anterior, cuando terminamos de absorber el tema de los dólares futuros, nos puso el 1 de marzo del 2016 con un stock de LEVAX de 453.000 millones, que era 7,2 puntos del PIB. Y hoy, al 29 de diciembre del 2017, ese stock había ido de 453.000 a... ¿Esto qué es? 1.211.000. ¿Está bien? ¿Así se dice? 1.211.000. 11,9 puntos del PIB. Pero en el interín adquirimos reservas por 580.000. Ese es el valor de las reservas valuadas al 29 de diciembre. Las que compramos valuadas. O sea que eso tenía un valor de 500, que es 5 o 7 puntos del PIB, con lo cual al 1.200.000 le restamos los 580.000, nos quedamos con 631.000, que son 6,2 puntos del PIB. En valores, por supuesto, del 29 de diciembre del 2017, con lo cual hemos tenido un superávit cuasi fiscal, en algún sentido, de un punto del PIB a través de la reducción de estas LEVAX sin respaldo. Entonces, una idea bastante diferente a lo que típicamente se postula y que explica por qué, repito, México hizo esto 10 veces las veces que lo hizo Argentina. O sea, México hizo esto en un tamaño que es 10 veces el que hizo Argentina. Y lo hizo exactamente de la misma manera y explicando su impacto sobre la hoja de balance de la misma manera. Así que esto, la verdad que nos parece importante volver a remarcarlo y volver a mostrar en cada uno de los IPOM esto que tiene que ver con la fortaleza de la hoja de balance del Banco Central. Y el último punto, y con esto ya sí termino. Ustedes saben que la semana pasada incorporamos un nuevo instrumento para operar el corredor de pases. Ustedes saben que la política monetaria del Banco Central se define por un corredor de pases. Y el pase tiene un instrumento, el pase activo y el pase pasivo. Y nos pareció que podíamos mejorar la calidad funcional, operativa,
del pase pasivo puntualmente a través de un instrumento que la usen los mismos usuarios que tenían acceso al pase, que son las entidades financieras, es decir, ahí no hay ninguna innovación, pero con un instrumento que a su vez tiene liquidez, que el pase no lo tenía o la tenía muchísimo más complicada. La LELIQ es un instrumento que se puede tradear en el mercado secundario, de hecho ya hay toda una curva bien definida, por eso se llaman letras de liquidez, porque le proveen al pase liquidez y opera simplemente como una manera de ejecutar e implementar el pase pasivo, por eso en la placa lo llamamos allá pases versión 2.0, y la verdad que se está demostrando que sí, efectivamente es un mejor instrumento, porque fíjense, estos son los pases netos pasivos menos activos, y fíjense cómo rápidamente, en el curso de una semana y unos días, básicamente la LELIQ está resultando un mejor instrumento que el pase simple que no tenía liquidez. Así que esto nos demuestra que efectivamente había una mejora para hacer acá funcional y no hay mucho más al tema de la LELIQ que esto que estoy contando. Bueno, para cerrar entonces y tomar las preguntas, repasamos un poquito los mensajes centrales que hemos querido compartir con ustedes hoy. Una baja muy fuerte de la inflación en el año 2017. Entendemos, por supuesto, que no se llegó a la meta, pero es una baja muy, muy pronunciada que se dio además en un contexto de un crecimiento muy ordenado, muy sistemático, con muy poca volatilidad y bastante significativo, prácticamente creciendo la economía al ritmo de 1% por cuatrimestre, ya por 5 trimestres seguidos. Condiciones, un desvío de la meta que se concentró en los primeros 5 meses del año, pero que se encausa a partir de mayo al ritmo de desinflación que estábamos buscando, donde por supuesto tuvimos una sorpresa de más de 2 puntos en regulados, que en gran medida se concentraron sobre el fin de año, y sobre todo condiciones de arranque que nos permiten ser o avisorar un proceso de desinflación, digamos, no solo que continúa, porque vimos que la inflación núcleo viene bajando sistemáticamente, así que eso nosotros no lo vemos muy, muy consolidado, pero con condiciones iniciales muy diferentes, mucho más favorables en el año 2018 que en el año 2017, y las repasamos. Menor inflación, menor velocidad de la inflación núcleo, tipo de cambio real, más o menos en el mismo nivel, un poquito más depreciado, regulados que esperamos crezcan casi la mitad de lo que crecieron el año pasado, y una posición de política monetaria mucho más duro en el arranque, con una inflación núcleo que sí ya la quebramos sobre el final, los últimos 4 o 5 meses del año 2017, con lo cual básicamente nos permite pensar un proceso de desinflación que continúa y una política monetaria que se va a ir adecuando, por supuesto, siguiendo obviamente como hacemos siempre, siguiendo la evolución de los datos permanentemente, pero donde vemos hoy que tenemos una política monetaria con una tasa de interés real muy dura relativo a donde se ha ubicado la inflación núcleo en los últimos meses y que permite avisorar un sendero cauteloso de acomodamiento de esa política monetaria. Termino ahí y Fernando, te paso a vos. Hola, sí. Buenas tardes. Liliana Franco de Ámbito. Para el titular del Banco Central la pregunta. Bueno, veo que no ha renunciado, o sea que no le pregunto. Digamos. Bueno, y supongo que va a seguir, parece. Bueno, aclare si no. Segunda, la típica pregunta que este año vamos a empezar de vuelta con la apreciación del peso. Usted dio por sentado en su presentación que claramente, incluso en algún momento hubo, si se quiere, una depreciación, pero el tipo de cambio multilateral como que estaría en equilibrio. La pregunta es, varios economistas, hay un consenso en el sentido de que observan con preocupación la apreciación del peso. Y en ese sentido le incorporo 2 datos que hoy justamente se conoció en el informe del Fondo Monetario Internacional, donde señala el tema del incrementos que se puede dar en la tasa de interés internacional y el tema del incremento en particular de las materias primas, se refiere al petróleo.
En ese sentido, las dos preguntas pueden parecer no conexas, pero sé que entendés hacia dónde voy. ¿Cómo puede impactar, por un lado, en las previsiones de inflación y por otro lado, qué va a pasar justamente con el tipo de cambio? Gracias. Gracias Liliana. Bueno, ahí te lo puse lo que ha sido, ¿no?, la evolución del tipo de cambio real multilateral, que bueno, nos vamos acostumbrando los argentinos a esta volatilidad, que digo, esta es una volatilidad buena porque nos permite absorber los shocks externos. Cuando estábamos acá, todo el mundo, ¿no? Acá sí, todo el mundo hablaba, decía, no, esto va para abajo, esto va para abajo. Y bueno, cuando tenga que ajustar, tendrá que ajustar y tendrá que acomodarse. Y a lo que va eso es que nosotros no hacemos tanto hincapié en el nivel, sino en el sistema. O sea, tener un sistema que permita que estas variables se acomoden según se vayan dando los shocks, las perturbaciones, las necesidades que vaya necesitando la economía. Y me parece que lo más importante para rescatar es eso, y eso es en última instancia lo que nos deja la tranquilidad. Y a medida que vamos pasando cada uno de los ciclos, nos vamos dando cuenta que el sistema funciona de esa manera. Repito, en diciembre me acuerdo que estuve en una presentación con 2 colegas míos y sí, me criticaron mucho la evolución del tipo de cambio. Estábamos justo acá, justo en el... Yo le dije, el sistema es un sistema que no está basado en anclar el tipo de cambio, en fijarlo, en mantenerlo por fuera de su nivel de equilibrio. En el momento en que tenga que acomodarse, se va a tener que acomodar. Y creo que a medida que pasemos más de estos ciclos, nos vamos a ir dando cuenta, Liliana, nos vamos a ir tomando más tranquilidad de que tenemos un sistema que tiene sus mecanismos de autocorrección. Creo que es una buena palabra decir de autocorrección, y que es lo que va a permitir que Argentina no vuelva a vivir esas situaciones de desequilibrios pronunciados, larguísimos, que después terminan con unas correcciones inmensas con el tipo de cambio. En un régimen de tipo de cambio flotante eso no existe. Casi diría, Liliana, la sorpresa de Argentina es lo poco que se ha movido este tipo de cambio. Lo poco, porque si yo superpusiera aquí el tipo de cambio real de Chile, tendría una magnitud muchísimo más grande en términos de su variación, ¿no? Entonces, todavía ni siquiera nos hemos acostumbrado a lo que eventualmente puede ser un régimen de tipo de cambio con aún mayor flotación. Respecto a la tasa internacional, te pido que mires en la parte internacional del IPOM. Hay un gráfico muy, muy bonito, que lo saqué yo, me lo habían puesto los muchachos en la presentación, porque dije no voy a hablar de la parte internacional, que muestra cómo el spread de la deuda argentina viene cayendo independientemente del aumento de la tasa de interés internacional, que como vos sabés ya se viene dando hace bastante tiempo, ¿no? Entonces nos parecía, eso era básicamente lo que queríamos decir ahí, ¿o algo más? Sí, era eso, y bueno, enfatizar también que todavía hay un spread, que es un colchón suficiente como para que siga cayendo la tasa que paga Argentina en el exterior, a pesar de que suba la tasa de Estados Unidos. O sea, la respuesta nuestra sería en eso. Acuérdate, un país relativamente con poco endeudamiento en el contexto internacional, movimientos de tasa que tampoco, digamos, no es como cuando vino Bernanke, que llevó la tasa de 1,25 a 5,25. Acá estamos hablando la tasa de 2,40 a 2,65, o de 2,30 a 2,65. Así que nos parece, como dice Mauro, que la capacidad de compresión nuestra todavía es sobre todo si los números fiscales siguen mejorando, va a ser mucho más importante. Así que por ese lado no vemos grande riesgo. Y con respecto a, bueno, al precio internacional de los commodities, en particular del petróleo, que por supuesto no digo que me ha sacado canas porque no tengo muchas, ¿no? Ustedes como verán que no aplica a mí, pero ahí porque la verdad que no lo esperábamos. A principios de año no esperábamos, y creo que nadie esperaba un crecimiento del precio del petróleo a nivel internacional como el que se vio. Ahí la teoría es muy contundente. La teoría siempre dice que tu mejor predictor es el precio hoy. Porque de nuevo, si fuera, lo hemos hablado en el contexto del tipo de cambio, si fuera clarísimo para todo el mundo que el petróleo seguiría subiendo, bueno, la gente lo arbitraría y compraría hoy, ya subiría hoy. Si fuera clarísimo que bajaría, ya bajaría hoy. Bueno, el mercado siempre va incorporando, ¿no? De hecho, en la placa de regulados, que estaba servicios públicos y otros regulados, ahí eso está hecho con la estimación de que el precio internacional del crudo sigue en los valores actuales, o sea, somos consistentes con esa teoría. Y así está hecho esa estimación de regulados. Eso puede ser que siga subiendo o pueda que siga bajando,
y yo diría que es la misma probabilidad que ocurra un escenario u otro. Así que bueno, veremos qué nos depara el mercado internacional de petróleo en este año 2018. Espero que algo mejor que lo que nos deparó por lo menos en la segunda mitad del 2016. Digo desde la perspectiva nuestra, ¿no? Porque obviamente al que produce petróleo creo que lo pensaría exactamente al revés. Acá, Leandro Sí. Gavín, de iProfesional. Quería consultarle, lo veo bastante optimista con la inflación de este año. Quiero ver cómo ven la dinámica en ese tema de las paritarias, que se está hablando de un 15%, cláusula gatillo, ¿no? ¿Cuál sería el nivel de paritarias que para el Banco Central puede servir en este proceso de desinflación? Bueno, yo lo primero que diría es que hay mucha diversidad sectorial. Esto nosotros lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Hay distintos sectores que llegan con cláusulas gatillo que se han activado del año 2017, entonces han generado algún reacomodamiento en los salarios en noviembre y diciembre de este año. Hay sectores que están como en un contexto muy positivo y con fuertes aumentos de productividad. Hay otros sectores que están peleándola un poquito más. Con lo cual yo te diría que la respuesta a esa pregunta es digamos, va a depender mucho del sector. No creo que encuentres ni del Banco Central ni del Gobierno a alguien que difiera de este mensaje. Ahora, nosotros vamos a trabajar para que la inflación sea ese 15% que es nuestra meta, y que entonces los trabajadores estén tranquilos que el Banco Central va a trabajar en pos de ese sentido, y obviamente pensamos que eso es una referencia razonable, condicional en las características puntuales que tengan los distintos sectores. Así que me parece que eso es un poco el compromiso de todos, y de usar fuertemente ese 15% como una referencia de dónde van a estar los precios, y sobre la base de eso cada sector podrá definir qué es lo que puede y lo que no puede pagar. Buenas tardes, Marcela Pagano del diario Clarín. Retomando un poco la pregunta del colega, le quería preguntar particularmente por la cláusula gatillo, que usted en algún momento la realzó como una herramienta estratégica para anclar incluso la expectativa inflacionaria. Hay economistas que están diciendo que es necesario incluso este año también usarla. Básicamente, ¿cómo aportaría a la dinámica de inflación que los gremios pujen por una paritaria con cláusula gatillo? Y por otro lado, preguntarle, la estimación de los privados hablan de una inflación distinta que la meta del 15% para este año, y usted mostró la incidencia que tiene el transporte y cómo hay un error de cálculo. ¿Usted cree entonces que después de febrero van a bajar la expectativa de inflación? Y en tal caso, también preguntarle en el manejo de la política monetaria, como última pregunta, habló de una meta deseable de reservas para equipararnos con la región. ¿Hay una proyección de porcentaje sobre PBI del EVAX para este año? Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, nosotros el año pasado hablamos mucho de la cláusula gatillo. Recordad que en ese momento veníamos de una inflación del 36,6 y estábamos hablando de una meta que estaba 12,17, la parte superior estaba 20 puntos por debajo. Era una baja muy pronunciada que se estaba buscando y que se concretó en gran parte, aunque no en su totalidad. Y bueno, y después vas madurando. La verdad que si ustedes miran el desvío de esos números, por ejemplo, la inflación núcleo respecto a un valor lógico de la inflación núcleo este año, o la inflación total, el 24,8 respecto a la meta del 15%, vas a ver que todos esos números hoy ya son muchísimo más pequeños. O sea, las diferencias entre dónde arrancamos y lo que necesitamos buscar en el año 2018 son mucho más pequeñas. A medida que esos niveles de incertidumbre se van acotando, entonces me parece que uno puede ir evolucionando, y creo que hay un consenso bastante generalizado en el gobierno que me parece que estamos para dar el paso de unas negociaciones sin gatillo. Así que después, por supuesto, veremos qué es lo que dice la realidad. Desde el punto de vista del Banco Central nosotros acá estamos para trabajar para, si alguien firma una paritaria sin gatillo, nosotros salimos a defender ese salario real, trabajando para que los precios no suban, ¿no? En términos de las expectativas del REM, sí, efectivamente, Marcela, o sea, pienso que va a haber una revisión de los números de transporte, ya sea porque se hagan ahora o se producirán cuando se produzca se vea cuál es verdaderamente el impacto pero digamos, honestamente no hay mucha discusión con este tema, creo que es clarísimo cómo funciona la polimodal.
y entonces me parece que ahí claramente va a haber un movimiento hacia la baja, cuanto menos en ese componente, y que espero que después se acompañe a medida que la inflación también ya vaya mostrándose que va convergiendo y va aproximándose a la meta de este año. Y en términos me preguntabas las reservas, entonces nosotros en reservas nosotros estamos en 11 puntos del PIB, ¿no? Aproximadamente de reservas, así que falta todavía un poquito. Y en principio es muy probable que esto siga adquiriéndose de la misma manera que se adquirió hasta ahora. Entonces lo importante no es tanto, entonces subiría las reservas como en el activo, subirían las LEVACs en el pasivo. Lo que es muy importante tener en cuenta en esto es que eso no es en absoluto un problema, porque repito, es simplemente un crecimiento de la hoja de balance y un crecimiento, repito, que nos hace más fuerte cuando más necesitamos ser fuertes, ¿no? Así que no lo veo eso como un problema, sino en todo caso la acumulación de reservas como un activo. De cualquier manera, lo hemos dicho varias veces, ese es un debate interesante. No quiero tener el debate de las LEVACs, quiero tener el debate de cuántas reservas tiene que tener Argentina. Y ese es un debate que estoy dispuesto a tener con la profesión. Necesitamos tener 15 puntos del PIB, 20, alcanza con lo que tenemos en este momento. Eso me parece que es un debate del cual sí me gustaría que tengamos. No, porque esto ya el año pasado, cuando nosotros presentamos el IPOM, ¿se acuerdan que había presentado unas proyecciones de LEVACs que las dejamos de presentar? ¿Por qué? Porque yo en ese momento dije, estas son las proyecciones de las LEVACs si no compráramos reservas. Si no compráramos reservas. Entonces, después la gente me decía, no, pero al final las LEVACs te crecieron mucho más. Sí, porque compré las reservas. Entonces, para evitar justamente, y como el esquema de cuánto estaríamos comprando de reservas no es particularmente preciso, ni lo tenemos 100% definido y lo vamos haciendo sobre la marcha, entonces que hemos decidido no hacer esa presentación. ¿Qué tal? Ignacio Olivera, de la agencia Bloomberg. El año pasado el Banco Central hizo una autocrítica por cómo se había comportado la política monetaria en el verano, después de que habían reconocido algunos excedentes de liquidez a partir de que se habían apurado con la baja de tasas, a pesar de que no habían bajado las expectativas de inflación. Este año emitieron también bastante más de base monetaria en los últimos 2 meses del 2017 y están volviendo a aumentar la base también en enero, se están cayendo un poco las tasas de interés del mercado en pesos y están aumentando las expectativas de inflación. ¿No lo preocupa ahora estar en este contexto con eso y teniendo un poco el recuerdo de lo que pasó en el verano del año pasado, estar bajando las tasas de interés? Creo, está perfecta la pregunta y me parece sumamente válida e interesante, ¿no? Por eso yo, Ignacio, lo que mostraba era esto, a ver si lo vemos, a ver si lo encuentro. No, perdón. Justamente pensando, ¿no?, en esto que vos acabás de preguntar, acá está lo que vos estás justamente mencionando, ¿no?, que ese relajamiento en la política monetaria, se ve ahí, ¿no?, el área asombrada es básicamente el año 2016, fíjense al nivel al cual llegó la tasa de interés real, ¿no?, que es la línea punteada, la de arriba es con respecto a la inflación núcleo y la de abajo respecto al nivel general. Y por eso justamente después nosotros hicimos este proceso de corrección de la política monetaria a lo largo del año 2017. Entonces lo que yo quería mostrar aquí es el punto de partida, Ignacio. Fíjate dónde estamos arrancando 2018 y dónde arrancábamos el año 2017. Entonces hemos hecho ese proceso, lo hemos hecho para quebrar la núcleo se quebró en los últimos 3-4 meses del año 2017, entonces ese sesgo resulta, si ese sesgo se mantiene con una núcleo que también ya se quebró, estarías como aumentando el sesgo contractivo, entonces hay un cierto, el Banco Central considera que hay un cierto margen en este momento para ir acomodando esto, pero la respuesta puntual a tu pregunta, Ignacio, es esta, es que el punto de partida es totalmente diferente. Buenas tardes, Esteban Rafele de tn.com.ar.
Dos preguntas muy cortitas. La primera tiene que ver con precios regulados. Usted, cuando discutía, entre comillas, con las expectativas de economistas, hacía hincapié sobre todo en el boleto multimodal del transporte. Los estudios que conocemos, que no son muchos, pero muestran que realmente la incidencia de quienes toman 2 o 3 transportes públicos respecto al total no es muy elevada. Estamos hablando de un 20% del universo de gente que toma transporte público en el área metropolitana. Quería saber si estos son los datos que tienen ustedes o, en su defecto, cuáles son los datos que les permiten aseverar que el impacto de la tarifa de transporte va a ser menor al que espera el resto. Y lo segundo tiene que ver con la emisión del EVAX, si podemos esperar a lo largo del año, en base a lo que fue la licitación pasada, una reducción en la emisión del EVAX, de letras del Banco Central, para darle de alguna manera paso a que sea el propio Tesoro el que tome esa deuda a través de letes. Gracias. Perfecto. La verdad que pido disculpas porque me quedó la segunda parte de la pregunta de Ignacio que no contesté, que era sobre los agregados, que me preguntaste también, así que retomo eso y después voy a Esteban. Claro, los agregados, bueno, es la discusión que hemos tenido y vos lo has escrito muchísimo sobre esto, que es el nivel de endogeneidad que tienen los agregados en un contexto de tasa de interés constante, donde el dinero es endógeno. Es un poquito técnico esto, pero a eso se trata la pregunta. A fines del año 2016 fue bastante difícil de poder interpretar los datos. No sé si te acordás, por el tema del efecto sobre M2 del blanqueo, que fue realmente muy, muy fuerte y como que era como difícil saber si ese aumento tan grande en la cantidad de dinero que se vio en ese momento era verdaderamente endógeno. Nosotros pensábamos que sí, y después creo que fue mucho más el hecho que dejamos caer la tasa y entonces no absorbimos a la velocidad correspondiente que el hecho de que ese aumento no hubiera sido verdaderamente endógeno por esa cosa específicamente puntual que pasó a nivel 2016. Y siempre fin de año es un momento con mucha volatilidad en la demanda de dinero, así que es algo que permanentemente estamos monitoreando. Yo creo que la gran diferencia ahora es de nuevo lo que tengo en pantalla en este momento, o sea, el nivel de tasas es un nivel de tasas que es, digamos, no genera el mismo recorrido y el mismo, digamos, margen de error que podría haber tenido hace un año, pero por el nivel de la tasa, ¿no? Entonces... Por el tema de las expectativas de inflación hoy están aumentando, más allá de que las condiciones iniciales sean distintas a las del año pasado, por ahí por cómo viene la inflación pasada, la inflación esperada está aumentando. Bueno, vamos a ver, en el último REM la inflación núcleo estuvo constante, incluso cayó por el año 2019, y con respecto a lo que venga ahora me parece que tenemos que esperar un poquito a ver cómo internalizan el cambio de regulados y cómo se corrige eso, así que mantendría, digamos, un cuidado con eso. Respecto a Esteban, claro, bueno, precios regulados, sí, esto está hecho con datos de información de la SUBE, que básicamente nos permite, me parece que eso es una información, nos permite saber, digamos, justamente cuál es el uso, y los números que tenés ahí de colectivo y de subte se derivan de esa información. ¿Okay? Por supuesto que este es un tema, me parece que es mucho más para seguir con transporte con nosotros, y creo que ellos han sido también bastante claros al respecto. ¿Perdón? Perdón, sí, me recuerdan acá que hay un apartado en el IPOM, específicamente sobre cómo se hace el cálculo. Así que gracias Emiliano por recordármelo. Bueno, así que eso perfecto. Y con respecto a las LEVAX, claro, lo que pasa es que la evolución del stock de LEVAX va a ser muy dependiente de qué hagamos con las reservas. Si seguimos comprando reservas, supongamos que quisiéramos completar el 15% por este año. Bueno, vamos a tener un aumento bastante significativo de 4 puntos del PBI de activos y 4 puntos del PBI del LEVAX. Entonces el stock de LEVAX lo veo mucho más asociado a la evolución y a la perspectiva de compra de reservas que a cualquier otra cosa. Las LETES las LETES es diferente porque las LETES no es un instrumento de absorción monetaria. Entonces es un instrumento como si una corporación emitiera deuda, bueno, el gobierno puede emitir deuda, pero no se toca ni se mezcla con los instrumentos de absorción monetaria que tiene el Banco Central. Pueden convivir perfectamente como lo están haciendo en este momento, y eso es absolutamente ningún problema y ocurre en cualquier país del mundo, pero no tienen la característica que podrían tener una relación con las LEVAX, porque las LEVAX son instrumentos de absorción monetaria.
Acá Florencia Donovan Sí. de La Nación. Dos preguntas. Uno, después de, ustedes dijeron que partieron de una base de una tasa de interés real de 3,6 creo el año pasado, 10 y pico este año, o sea, ahí hay mucha tela para cortar supuestamente. En la suba no fueron muy graduales. ¿Cuán graduales se espera que sean ahora o cuán graduales se puede ser en un recorte de tasas a juzgar de lo que sucedió el año pasado? Y la otra pregunta es por el tema de precios regulados. Hay un gráfico que ustedes mostraron que muestra un aumento en el segundo semestre. ¿Qué sería eso? No, el segundo semestre es básicamente lo que queda de gas y electricidad, o sea, hay un poco en el segundo semestre. Lo que pasa es que es muy inferior a lo que ocurre en el primer semestre. Respecto a la baja de tasas y al ritmo, ¿no? Yo creo que, y acá sí tomo hilo de Olivera Doll, ¿no? Que es que la baja me parece que tiene que ser medida y que tiene que ser gradual y que tiene que ser mirando los datos. Creo que esa es la dirección, porque esa es la visión que tiene el Banco Central sobre cómo va a ser la evolución de la inflación en el año 2018. Pero me parece que tiene que ser criteriosa y cautelosamente implementada. Sí, las últimas dos. Marcia de Loca de la Política Online, ¿qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, quería consultarles acerca de la tasa de referencia, porque los pases se redujeron a 1/4 de su volumen de fin de año y las LELIQ realmente fueron muy bien recibidas. ¿Van a pasar a dar la meta en la tasa de referencia en función de las LELIQ o va a seguir siendo el centro del corredor de pases? También en el mercado se comenta que no se deberían volver a perder cerca de 10.000 millones de dólares por turismo, y en ese sentido remarcan la necesidad de absorber más reservas este año para que no se vaya tanto por ese lado. Y la última duda que me comentan en el mercado es, en el caso en el cual las expectativas sigan en alza, ¿qué margen político tiene el Banco Central para volver a subir tasas? Muchas gracias. Bueno, brevemente, no, la tasa de política monetaria es el centro del corredor de pases. Y después el pase se implementa, decía, con pase activo, pase pasivo. De hecho, este año hemos tenido bastante actividad en la parte activa. Del pase activo sirve para cuando hay una situación de restricción, que la tasa de interés no se vaya por encima de ese corredor. Es decir, que pase activo, si miran los datos que están publicados, ha sido activo, es una novedad de este año. Y el pase pasivo, hoy estamos trabajando con la LELIQ como pase pasivo, con lo cual está en el piso del corredor. Pero ese es el objetivo y esa es la finalidad. Y es la finalidad que teníamos antes cuando teníamos el corredor de pases, y ahora simplemente el corredor de pases implementado con la LELIQ. Así que no hay ninguna innovación en ese sentido, ninguna voluntad de innovar en ese sentido. El tema de turismo, o yo diría en general toda la discusión sobre salida de capitales, etcétera, me parece que es una discusión que tiene cierta reminiscencia al cepo. ¿Por qué lo digo? Porque había un momento en el cual, si un dólar se iba, el dólar lo ponía el Banco Central. Entonces decías, uy, este dólar se fue, este dólar se perdieron reservas y lo perdió el Banco Central. ¿Okay? Ese era el esquema de tipo de cambio fijo con un tipo de cambio fuera de equilibrio que se llamó cepo cambiario, que terminó como terminó. Hoy estamos en un sistema totalmente diferente, donde las reservas del banco, cuando alguien gasta un dólar en turismo o cuando alguien gasta, digámoslo, en importaciones de bienes de capital, porque el déficit en la balanza comercial en gran medida está explicado por el aumento en las importaciones de bienes de capital, 25% real en el último año. Entonces eso no es un dólar que lo pone el Banco Central. Entonces, cuando alguien compra un activo externo, se habla de fuga de divisas. No, ¿qué fugas de divisas? Si el Banco Central no perdió una sola reserva. ¿Será que otro individuo, algún residente decidió tener activos externos y algún no residente decidió tener activos domésticos? ¿No? Entonces como que el marco conceptual para pensar esto es un problema o no es un problema, me parece que es bastante diferente hoy. El Banco Central no pone nada en juego cuando se producen estos desequilibrios en la cuenta corriente. Repito, vos me referenciás turismo, yo digo bienes de capital como un elemento central.
lo que a nosotros nos preocupa es tener un sistema cambiario que permita que esos desequilibrios puedan encontrar un sendero sostenible a largo plazo, que es el tipo de cambio flotante, ¿no? Entonces, disculpame que sea un poquito abstracta en la respuesta, pero es eso, ¿no? Y el tercer punto es, nosotros, respecto de la política monetaria, la política monetaria tiene su reacción a los datos, y tendrá su reacción a los datos si la inflación baja, y tendrá su reacción a los datos si la inflación sube. O sea, el sistema que nosotros tenemos es un sistema donde, en todo caso, en última instancia, el Ejecutivo le marca el tempo poniéndole una meta al Banco Central, pero después el Banco Central tiene independencia funcional de los objetivos para implementarlo, ¿no? Entonces, nosotros en este momento vemos esta trayectoria, vemos estos condicionantes respecto a cómo arranca el año 2018 en el tema inflación y dónde estamos parados en términos de política monetaria, y me parece que estamos cómodos con el camino que se comenzó en el último movimiento de tasas, pero, repito, de una manera muy medida y siempre atento a cómo van dándose los datos de la economía. Última. Sí. ¿Qué tal acá? ¿Dónde estamos? Ahí. Melina Cronista. Manfredi, el cronista. Quería preguntarle, en principio, si tiene algún dato de los indicadores de alta frecuencia de inflación de enero. Después tengo entendido que volvieron a intervenir en la parte corta en el mercado secundario del EVAC. Preguntarle por qué. Y la última, publicaron el calendario de licitaciones primarias del EVAC solo para los primeros 6 meses del año. ¿Hay algún cambio planificado? Sí. ¿Voy con eso? Sí, arranca con eso. Sí. Hola. No hay nada nuevo bajo el sol. Estaremos publicando lo que resta próximamente, digamos. No hay absolutamente nada. Todo funciona y seguirá funcionando como ha venido funcionando. Yo pregunté, ¿por qué publicaron solo los primeros 6 meses? Okay. No pudimos encontrar respuesta acá en el banco, así que bueno, ya lo corregiremos. No, discúlpame, la pregunta era el tema de la intervención en la corta y la otra, perdón. Alta frecuencia. Alta frecuencia te lo deflecto a mañana, porque vamos a hablar de eso en el comunicado de política monetaria de mañana, cómo estamos con eso, así que dejamos un poco la incógnita para eso. Y bueno, la verdad que nosotros no hay, como dice Mariano, no hay nada nuevo bajo el sol, tampoco en la intervención en la curva del EVAX. O sea, es el conjunto del posicionamiento de política monetaria es el corredor de pases, lo que intervenimos ahí, y también intervenimos eventualmente como para marcar o tener un cierto nivel de política monetaria en la distinta curva del EVAC. Eso en las últimas semanas nos pareció que si no interveníamos, esa curva del EVAC iba a caer más de lo que nosotros estábamos cómodos, y entonces se interviene y se mantiene. No mucho más que eso, pero Melina, ahí nada que sea diferente a cómo venimos operando en el último año, 2 años. Bueno, entiendo, entonces con eso terminamos. Muchas gracias a todos, nos veremos en abril, creo.